Ayuhunaku Evan Maya Emaho Ayuhunaku Evan Maya Emaho Ayuhunaku Evan Maya Sean ustedes todos bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta especial entrevista. Hoy nos encontramos en Huasca de Ocampo con nuestro anfitrión, el abuelo Miguel Ángel, quien pues mantiene este conocimiento de sabiduría tolteca. Abuelo, muchísimas gracias por esta oportunidad, por su recibimiento y sobre todo porque hay muchas cosas que contar de este lugar tan sagrado. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos dan la oportunidad de compartir pues un abrazo fuerte, hermoso, de este lugar donde hay tanta historia, hay tantas cosas que contar y compartir y sobre todo el tiempo nuevo en donde estamos para poder hacerlo. Huasca de Ocampo, Casa Tolteca. Abuelo Miguel Ángel, ¿qué nos puede platicar un poquito acerca de usted? Nosotros tenemos la gran oportunidad de nacer en este lugar, toda esta región donde hay una formación maravillosa que actualmente se conoce como la Sierra de las Navajas, debido a la presencia de la obsidiana en abundancia. Este lugar está conectado con nuestro corazón, con nuestras vidas. Nosotros tuvimos la oportunidad desde pequeños de conocer estos lugares y ahí se inicia esta comunicación con estos lugares tan hermosos que ahora vuelven a tener una importancia muy, muy grande, muy especial. Huasca es el primer pueblo mágico dentro de este programa de pueblos mágicos del país, y aun cuando sea un proyecto de difundir la magia de nuestros lugares, que son muchísimos, viene a ser como la madre de ese proyecto. Entonces tenemos la historia de que estas personas que iniciaron el programa de pueblos mágicos miraron desde el cielo a la montaña y su entorno y dijeron: qué lugar tan hermoso, parece mágico, y de ahí nace este proyecto de pueblos mágicos. Entonces esto no solamente es una cuestión de cultura y de compartir, sino también tiene un fondo espiritual, de un despertar de esta magia de nuestros lugares sagrados, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y el tiempo nuevo, que es momento de compartir, pues nos permite hablar sobre esto. Casa Tolteca. Casa Tolteca es una primera propuesta que apenas ahorita hace 4 o 5 años
un grupo de amigos residentes de Huasca, decidimos tener un espacio donde se pudieran realizar eventos, sobre todo un espacio donde podrían venir personas que interesadas por venir a Huasca para conocer a la montaña, para compartir la enseñanza tolteca, han venido de otras partes del país y también de otras partes del mundo, pero es algo que apenas empieza, tiene muy poco tiempo. La casa con ese nombre pues tiene un gran compromiso, pero básicamente es el del compartir lo que de este lado podemos compartir, puesto que la enseñanza tolteca es muy amplia. Muchas veces esta parte, cuando nos dirigimos en ese respeto con el título de abuelo, se refiere a una gran experiencia, a vivencias. ¿Usted ha tenido esas vivencias para llevarlas a la práctica? Porque de eso se trata la sabiduría tolteca. Sí, dentro de la esencia de la sabiduría tolteca hay una forma de ser. Esta forma de ser se puede llevar a diferentes niveles. Ser tolteca, dentro de una de sus significaciones, también es ser un artista del espíritu. Es algo que no se menciona mucho, porque es un título que inclusive no existe casi en ninguna parte del mundo, algo como artista del espíritu. Entonces, hay bases elementales que se deben de cumplir para poder estar dentro de esta tradición, ¿sí? Una de ellas pues es la humildad poderosa. Por ejemplo, esa es una de las cualidades de un tolteca, y de ahí su comportamiento, su pensar, su sentir y su forma de actuar tiene que ir apoyada con esa forma. De otra manera, entonces podemos tener conocimiento, pero todavía nos falta un proceso de transformación en nosotros mismos que nos debe de llevar a ese nivel. Ser abuelo dentro de la tradición es un gran compromiso y una gran responsabilidad, y no es exclusivamente el conocimiento, sino es el cúmulo de cualidades que se deben de ir adquiriendo a través de la experiencia, y el compartir debería ser exclusivamente lo que hemos vivido. Con ese derecho podemos nosotros compartir, apoyar, inclusive a veces hasta tener la posibilidad de recomendar en base a mi experiencia. Yo he vivido esto y me funcionó o no me funcionó. Entonces la experiencia de las vivencias nos pueden permitir. En mi caso personal, no me podría considerar todavía un abuelo en la etapa del esplendor, pero sí me gustaría llegar a serlo. Es un gran compromiso, como nos ha mencionado. Sin embargo, hay tanta necesidad de poder expandir el conocimiento o esa aplicación en la propia experiencia que nos sirve, y también poder tener las herramientas. Y una de las mayores herramientas que tenemos en nuestra historia, en nuestra cosmogonía, en nuestra propia cultura, son estos lugares que son, no solamente por llamarles mágicos o de poder, que se tiene que resignificar este término, pero Huasca de Ocampo tiene también una particularidad, que existen estos lugares como la montaña de obsidiana, que es algo muy representativo del lugar, y también toda una biosfera, pero también tiene toda una mística. ¿Qué nos puede comentar acerca de este lugar y esta montaña tan significativa? Sí, una de las maestras para todos nosotros de la sabiduría es la propia naturaleza. La naturaleza fue diseñada y creada por una inteligencia superior que nos permite poder, con la actitud adecuada, leer lo que nos está mostrando. Nosotros en México tenemos un lugar maravilloso que conocemos como el Valle de Anáhuac, el Valle de México, donde tenemos esa dualidad de dos volcanes que le hemos dado esa forma femenina y masculina, que son símbolos muy importantes de nuestras culturas
para poder entender esta cosmovisión de la dualidad. Pero aparte de esas formaciones está la cuenca del valle, que podríamos imaginarla en un tiempo muy antiguo, sería un gran espejo de agua. Entonces de ahí viene esta forma de cómo la naturaleza nos muestra el gran espejo y en medio de la dualidad en perfecto equilibrio. Estas montañas de basalto, que aquí en Huasca se pueden apreciar de una manera más espectacular y muy interesante, son columnas de basalto, que es el magma que provino del centro de la Tierra en un momento en donde la misma naturaleza buscaba no solamente un equilibrio, sino también un perfeccionamiento de las formas. Los prismas basálticos son la forma perfecta, cristalizada del magma del corazón de la Tierra. Y aquí en este lugar, las montañas donde residen las bases de toda la obsidiana, que están las minas de obsidiana, y toda esta corteza de obsidiana, son columnas de basalto de más de 100 metros de altura, y entonces se convierten en maestros de nosotros. La montaña en sí es una gran maestra, a la cual también con mucho amor y cariño y respeto le llamamos la abuela. Su nombre es Ixtula, y si en el nombre encontramos que en náhuatl significaría el lugar donde se encuentran los rostros verdaderos. Entonces Ixtula viene a ser una parte muy importante para la creación de esta cosmovisión tolteca del centro, que tiene sus tiempos y sus periodos, pero que también forma un puente, ¿no?, de esa época de esplendor de ciudades como Teotihuacán, Toyancingo, Tula y Meztitlán, que eran las grandes ciudades que custodiaban esta montaña, y que de alguna manera pues, nos está diciendo el alto valor que para ellos representaba, no solamente para el estudio o la práctica, sino para las experiencias espirituales y energéticas, que se dieron cuenta que este lugar tenía las condiciones ideales para poder hacer ese trabajo de transformación del que ahora podemos hablar un poco más. Sin duda, un lugar con mucho magnetismo, con estas condiciones que nos comenta, y llamarle la montaña de obsidiana tiene unas características también místicas, la obsidiana, que en nuestra cultura tiene una representación muy profunda. ¿Cuál sería esa parte histórica o ese legado o esa parte mística cuando hablamos de una montaña, el magnetismo, pero sobre todo la parte mística de la obsidiana? Dentro de las enseñanzas toltecas, ellos encontraron que la obsidiana cumplía muchas cualidades para poderla utilizar de muchas formas. Sabemos muy bien que la mayor parte de los pueblos mesoamericanos en sus diferentes periodos utilizaron la obsidiana como sustituto de los metales de uso común. Ellos podían hacer utensilios para todas las actividades, desde la labranza de la tierra hasta el uso de la preparación de los alimentos, hasta instrumentos quirúrgicos, y después lo utilizaron para la guerra. Sí, desarrollaron técnicas de guerra en donde la obsidiana era el elemento ideal para poder otorgar o quitar la vida. De ahí viene la importancia de que la obsidiana se convierta en algo simbólico, ¿sí?, como sustituto de un metal, que en realidad la obsidiana es un cristal que tiene algunos componentes que lo convierten en un instrumento biomagnético. La obsidiana es apenas estudiada nuevamente en nuestros tiempos modernos. Hay muy pocos estudios de lo que la obsidiana tiene, sus cualidades, sus características, pero se ha llegado a investigar que inclusive la energía que maneja la obsidiana llega a ser a unas dimensiones de profundidad, inclusive a nivel molecular. Entonces, esta parte lo convierte en algo sumamente especial, distinto a los metales, distinto a las piedras. Es un cristal que
maneja la energía de una manera distinta, como si tuviera una inteligencia propia. Y esa inteligencia propia no es más que la inteligencia de la propia naturaleza, en su estado más elevado. De ahí la importancia que tiene y su uso. El uso de lo cotidiano, de utilizar la obsidiana en todas las funciones del quehacer de nuestros pueblos antiguos, lo hicieron de gran valor. El que controlaba la obsidiana lo controlaba todo. Después viene esta parte de poder observar en el cosmos aspectos que se podían relacionar con la obsidiana. Uno de ellos es el cielo en las noches, ese fondo oscuro que sostiene a las estrellas, ¿sí? Es muy parecido a un cristal de obsidiana. Entonces relacionaron el fondo oscuro que sostiene a las estrellas como un espejo de obsidiana que la Tierra tiene todos los días en el atardecer. Entonces la luz se oculta y le da paso a ese gran espejo. De ahí viene esta forma de ir entendiendo que en la vida, en el ser humano y en el universo hay multitudes de espejos que reflejan muchas cosas distintas. La obsidiana viene a ser considerada como un elemento de culto, pero sobre todo como una herramienta de transformación en los procesos. Entonces tiene infinidad de posibilidades la obsidiana, y nosotros estamos ahorita en un tiempo nuevo en donde podemos entender ese funcionamiento de las energías que confluyen en la obsidiana. Y si un elemento pequeño como es un espejo, como es una piedra, una esfera, un pedernal, una navaja, tiene una capacidad enorme, imagínense ustedes una cordillera completa de obsidiana. Entonces eso es lo muy magnífico. interesante, ¿sí? Quiere decir que el movimiento de energías de estos lugares pues tienen una influencia energética a nivel planetario. Mucho también se habla acerca de la energía telúrica. Si el elemento de la obsidiana es un elemento volcánico, es la lava vitrificada, estamos también ante algo maravilloso dentro de este conocimiento antiguo o ancestral, que es donde la obsidiana se le debe de comprender como ese fuego vitrificado, y se vuelve también un contenedor, es decir, dentro de todas sus propiedades es un contenedor, pero también produce efectos, ¿no?, que son parte de las herramientas. Sí, la obsidiana es en sí primeramente un receptor de energía. Sí, ella recibe energía, tiene algo muy distinto a los demás cuarzos o cristales de la naturaleza. Ella encapsula la energía. Si ella recibe información, ella la encripta y tiene un proceso inteligente de transmisión, ¿sí?, a algo que nosotros no logramos entender todavía. Es un portal que divide el funcionamiento de la luz y de la energía y la energía de la oscuridad, porque la oscuridad no precisamente se refiere a algo negativo, sino la oscuridad básicamente es la forma de energía, ¿sí?, donde la luz no está participando en ese momento, la materia permanece en equilibrio, es el cristal, significa que llegó a su punto de perfección en su proceso de evolución natural, y entonces es un fiel, ¿sí?, reflejo de las leyes de la naturaleza y de las verdades esenciales. Entonces por eso el concepto del espejo es muy simbólico. El espejo nunca va a mentir, el espejo siempre va a reflejar la realidad, la verdad, ya sea en la naturaleza o en el ser humano. Entonces las capacidades de la obsidiana hay otras formas de entenderla y conocerla, y se requiere de mucha responsabilidad también para poder utilizarla adecuadamente. Ella es un potencializador. Si nosotros tenemos una fuente de poder, que poder es accionar, ¿sí? Es una forma de entender lo que es el poder. El poder es que va a accionar,
va a darle continuidad a un proceso. Si yo estoy en un proceso de transformación hacia un aspecto positivo o hacia un aspecto negativo, la obsidiana va a potencializar ese proceso. Nos va a dar una energía que a veces requerimos nosotros para llegar al cumplimiento de los procesos. Y puede ser tanto una enfermedad física, puede ser como un desequilibrio emocional, puede ser un desequilibrio psicológico, puede ser una programación propia de un proyecto. Yo tengo un proyecto y entonces me hace falta esa energía adicional para poderlo cumplir en un tiempo más corto y de una manera más efectiva. Pero también tiene la capacidad de incrementar el potencial de la voluntad del ser para poder hacer trabajos más espirituales, en donde yo me voy a enfrentar al gran misterio que es el lado oscuro, donde en nuestro cerebro lo podríamos representar como el subconsciente, donde está el almacén de la información de todas las vivencias que muchas veces nosotros no tenemos acceso. Si nos damos cuenta, el subconsciente también jala la información y la encripta, porque requiere de un proceso de activación especial y también un sistema de protección natural. Entonces nosotros, si tenemos la madurez y la energía suficiente para entrar ahí a ese cuarto oscuro y poder establecer nuevamente un orden y crear nuevamente una forma, entonces podemos entrar. El potencial de la obsidiana nos facilita ese proceso. Pero si tenemos un desorden en ese lado oscuro, pues va a potencializar ese desorden. Porque la obsidiana no discrimina entre el lado luminoso, el lado oscuro, el lado del equilibrio, el desequilibrio. Simplemente trabaja como un poder de apoyo para incrementar el potencial. Hablábamos un poco detrás de cámara, en este previo, conociendo al abuelo Miguel Ángel, y hablamos de estas características de la obsidiana, y no solamente el cristal externo, sino también dentro de esta sabiduría nos mencionaba, abuelo, que nosotros tenemos también esos espejos de obsidiana en nuestro cuerpo, en la mirada. Sí, nosotros cuando analizamos de una manera humilde, pero también con una intención clara de entender lo que somos, resulta que la materia es el espejo que refleja la luz, pero está sustentada por la oscuridad. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de ver cómo nuestro cuerpo está reflejando la luz y nos da la forma, no solamente la de nuestro propio cuerpo, sino las formas externas que nosotros podemos apreciar, y decimos que lo que podemos ver es a través de los ojos, del cristal de los ojos. Nosotros la naturaleza ha diseñado dos pequeños espejos, ¿sí?, oscuros, en donde en su centro está la clave de la percepción de la realidad de afuera y de la realidad de adentro. Entonces nuestros espejos claramente visibles es el centro de nuestros ojos, y ahí se dan todas las formas, ¿sí?, que para los toltecas siempre contemplaron que había una percepción visible y una no visible, y de ahí surge esta cosmovisión de Tezcatlipoca, ¿sí?, que es la parte no visible, la parte oscura, sin tener que ser negativa, no, simplemente es esa fuerza que corresponde a esta parte del espejo. Y Quetzalcóatl, que se refiere al simbolismo de la luz, de cómo ellos ambos sostienen las formas en la materia, ¿sí?, y esa forma de materia pues es un espejo, es un cristal. La estructura del cuerpo es un espejo del universo, es un espejo de la naturaleza, y dentro del cuerpo se vuelve a repetir ese proceso, pero de una manera no tangible hacia afuera, sino hay que redescubrirlo por dentro. Entonces de ahí surge el porqué el espejo de Tezcatlipoca. Pero el espejo de Tezcatlipoca tiene dos facetas. Hay un espejo que hace aparecer las cosas y un espejo que las oculta.
Ujú. Y ahí podemos entrar un poquito dentro de esta cosmovisión de Tezcatlipoca, que tanta desinformación y falta de conocimiento nos ha hecho creer que eran dioses a los que se les rendía un culto. Nada como eso. Ujú. Eran cualidades de la energía. Entonces, yéndonos más a fondo del simbolismo y significado, los toltecas le tenían que dar un nombre para que a través del tiempo se pudiera seguir estudiando y experimentando estos procesos energéticos. Entonces, un estudiante venía aquí a la montaña, fabricaba su espejo, Ujú. ¿sí? Y entonces entraba en un proceso de transformación más puro, más elevado, en el lugar y las condiciones adecuadas, y realizaba lo que ellos llamaban el viaje interior de reconexión de los 5 soles a través del espejo de obsidiana. Ujú. Entonces es muy interesante. Resulta que en la naturaleza, en el cuerpo, en la naturaleza, en el cielo y después en el universo, hay una continuidad de espejos que debemos nosotros de atravesar conscientemente para tener un proceso, ¿sí?, de transformación y un reencuentro con el ser original de lo que somos. Podemos utilizar el camino de Quetzalcóatl, que es a través de la luz y de ciertas formas y prácticas, o el camino de Tezcatlipoca, que es otra forma también de entrar, ¿sí? Como debemos de eliminar este concepto de los dioses. Ujú. No son dioses, son cualidades de la naturaleza, son cualidades de la energía, son cualidades del ser humano y son cualidades del universo. También resignificando esta parte del conocimiento, como bien ha dicho, no se trataría de dioses, se trataría de esas representaciones que también se les ha denominado como esos 4 nahuales, ¿no?, que son la base de ese autoconocimiento, también de tal vez de esa otra energía, de esa otra conciencia que se está conociendo a sí misma a través de estas otras puertas, de estas energías. Y una de ellas, como menciona, que hay que resignificar mucho, que es el Tezcatlipoca, que se relaciona también a la obsidiana, porque muchas veces en este concepto contemporáneo, en estos tiempos modernos, siempre se habla del espejo humeante o el Tezcatlipoca como algo negativo, ¿no? Como a veces como se le podría llamar como si fuese el ego, y no tiene nada que ver con ello. Sí, al mirarnos al espejo, nosotros tenemos esta experiencia. Nosotros tenemos un espejo que en este caso es un espejo oscuro, un espejo normal con el que utilizamos nosotros para ver nuestra imagen. Tiene un fondo que refracta la luz. Este no la refracta, este la absorbe. Uh-huh. Entonces le da esa cualidad. Lo que nosotros vemos en el espejo es la representación de nuestro nahual. Uh-huh. No lo vemos cuando no utilizamos el espejo, pero existe, está en nuestro interior. Cuando utilizamos el espejo vemos esa forma que está ahí, que nos está diciendo que hay otro yo que sí es superior al que tenemos aquí, porque tiene cualidades distintas. Nosotros aquí utilizamos un cuerpo físico muy limitado en sus funciones, pero el cuerpo energético al que se le llama nahual, en realidad es la proyección de nosotros mismos sin las limitaciones de la materia. Entonces también tenemos que quitar ese mito de que si el nahual es algo negativo, que de si el nahual por tradición es algo que tiene que ver con la oscuridad y la destrucción. Los nombres lo dicen claramente. Tonal es lo que refleja el sol, ¿sí?, y es lo que se ve. Y nahual es lo que refleja el agua oscura. Entonces nosotros tenemos esas dos cualidades. En la cosmovisión de este lugar, aquí los estudiantes toltecas encontraron que tenemos 5 tonales en el cuerpo, 5 pequeños soles, 2 que nos conectan hacia la tierra y 2 que nos conectan hacia el cielo, y ya hay un centro corazón. Da la importancia que los toltecas de esta región, sobre todo los estudiantes de Tula, hacían mucho énfasis acerca del corazón. Y ellos representaron al corazón activado en movimiento energético
como la mariposa. Y ese es el pectoral, ¿sí?, de esos guerreros que no están diseñados para una guerra material, sino están diseñados para una guerra consigo mismo. Es decir, establecer un trabajo de transformación, que ellos le llamaron guerra florida. El corazón, el pectoral de mariposa representa ese corazón, la energía en movimiento, que es la transformación del caracol hacia la mariposa. Y este símbolo permanece hasta la fecha y tenemos ahora que descubrir qué significa. Inclusive ellos llegaron a crear toda una escuela en base a la mariposa. Miren, las mariposas son las manos, ¿sí? De alguna manera ellas tienen esa capacidad de movimiento hacia todas las direcciones, y con ella también se recibe energía y se proyecta energía, pero esa energía tiene que ser transmutada en el corazón para poder tener una utilidad consciente y transformadora. Entonces las manos son las mariposas. El saludo tolteca es abracemos a nuestro propio corazón, porque el corazón de ustedes es nuestro propio corazón. Entonces llega a sublimarse esa enseñanza a un nivel tan alto, tan hermoso, tan espiritual, que la mariposa era el animal que podía representar esa sublimación del manejo de la energía, y llamémosla amor, llamémosla servicio, llamémosla compartir conocimiento o experiencia. Entonces estamos hablando de algo sumamente espiritual y energético, de gran poder de accionar las cosas, ¿no? Y entonces de ahí viene. Los que tienen el pectoral del corazón es porque están en ese proceso de trabajo del tonal, de la tierra y del cuerpo. Los que tienen la mariposa en la cabeza, quiere decir que ya están haciendo un trabajo en un nivel superior de energía, puramente espiritual, y tienen que cerrar los espejos materiales, que es cerrar los ojos, para poder abrir la visión interior de las cosas del mundo no visible, pero que también es parte, complemento de nuestra existencia. Para las personas que ven este video, abuelo, lo vemos representado en estas esculturas gigantes que tenemos precisamente aquí en el estado de Hidalgo, en la zona de Toyán, Tula, ¿no?, que los conocemos mundialmente como los Atlantes de Tula, que tienen en su pecho esta forma de mariposa. Sí, claro que es una figura geométrica estilizada de la forma de la mariposa. También ellos resumieron el conocimiento ancestral de nuestros abuelos, de todas las culturas mayas, olmecas, zapotecas. Todas estas grandes culturas, escuelas de enseñanza, se reunieron en la gran Teotihuacán, y entonces ahí establecieron este conjunto de saberes. Cuando ellos dejan Teotihuacán, vienen a fundar Tula, ¿sí?, como una forma de resumir, y estaban listos y preparados para construir esa gran ciudad, la gran Tenochtitlán, donde ellos también aplican todo este conocimiento, toda esta geometría, todas estas enseñanzas, y es el resultado impresionante de construir una ciudad con tanto significado, con tanto valor cultural, ¿sí?, en medio de un gran espejo de agua, ¿no? Veamos ahí cómo se repite. Era una ciudad realmente en forma de cruz, que esa forma de cruz está hablando de las 4 grandes escuelas del conocimiento, es la alianza de las 4 grandes escuelas de conocimiento originales y madres, pero también es una concepción de los 4 rumbos que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl diseñan para sostener el templo del cielo. Entonces todo este simbolismo es muy claro cuando lo vamos viendo, lo vamos analizando. Los atlantes, mencionados así, que son guerreros gigantes, es decir, significa que el que está trabajando en sí mismo, se está transformando, se convierte en un gigante de experiencia y de conocimiento, ¿no? Y entonces está listo para compartir la enseñanza. Todo el atuendo de los gigantes de Tula es simbólico. Ellos tienen todo este atuendo, y uno de los más interesantes es el espejo en la espalda, que es un espejo de obsidiana que llevan en la espalda, que se refiere a muchos significados. Uno de ellos es la visión de lo oculto, aquel que ya está
tiene abierta la percepción de lo no visible. Entonces puede ver hacia el frente, pero también puede ver hacia atrás. Y eso también se puede entender a que tienen la capacidad de ver el pasado y el futuro. Pero se mantienen en el centro, de manera vertical. Entonces era la enseñanza de crecer de manera vertical, conectando con los pies, ¿sí?, a la tierra, ¿sí?, y con esa proyección de las plumas en la cabeza que también representan el vuelo, ¿sí?, del espíritu que conecta el conocimiento del cielo con la tierra. Pero el centro de unión de esos dos conocimientos sigue siendo la mariposa corazón. Y de ahí porque los toltecas tienen también esa significación. Es el hombre que sí ha hecho el trabajo de construirse a sí mismo y ahora puede construir inclusive civilizaciones completas. Entonces es muy hermoso porque es una forma perfectamente armónica del proceso de que los hombres y las mujeres de conocimiento podían llegar a tener. Por eso es de gran admiración, y todos los pueblos siempre entendían por bien el que un hombre o una mujer de enseñanza tolteca pues tenía el conocimiento y las cualidades para poder compartir la enseñanza y poder transformarse. Hay un concepto que también hay que darle otro sentido a la parte de ser tolteca. Hay una filosofía, pero hay un camino iniciático, que es el arte de hacer y ser tolteca. Pero no es una cultura, es una rama de autoconocimiento, en donde el ser humano puede llegar a ser un tolteca. Sí, tendremos que llevar todavía el mensaje de la enseñanza tolteca a un nivel universal de las formas. Cuando el tolteca se convierte en artista del espíritu, él tiene cualidades muy hermosas. Una de ellas es que ya no pertenece a ningún culto, a ninguna escuela, a ninguna nación. Es un ser completamente universal, y no es solamente de la tierra, sino también él ha conectado con los soles del universo. Es algo que tampoco se ha hablado mucho. Esta parte de los 5 soles que existen en el universo también son reconexiones del proceso de transformación del ser. Nosotros no podemos convertirnos en seres universales si no hemos experimentado ese proceso de reconexión de los 5 soles del universo. Los 5 soles del universo, si lo podemos resumir, sería el corazón de la tierra como primer sol, en donde cada ser humano, ¿sí?, en su corazón tiene una parte esencial del corazón de la tierra. Y nosotros, al permanecer en la tierra, tenemos esa correlación energética entre el corazón de la tierra y el corazón del cuerpo. Cuando nosotros dejamos el cuerpo, también dejamos la influencia terrestre, y podemos viajar a través del viaje interior, conectar con el sol que nosotros podemos observar durante el día, que también es una fuente de conocimiento y de energía, en donde tenemos que encontrar el mecanismo para poder salir de la tierra, atravesar el espejo de la luna. Vean ahí también esta concepción muy interesante, ¿sí?, que la luna es un espejo que está entre la tierra y el sol, y que también tiene de alguna manera una función energética. Se tiene que tener una alta voluntad, ¿sí?, y una intención a un nivel muy alto para poder atravesar energéticamente la luna y poder reconectar con el sol. Ese sol, que es el centro de nuestra familia cósmica de planetas y de estrellas, también está en una galaxia donde el centro de la galaxia también emana la energía y la vida hacia todas estas partes del universo, y es el segundo sol, en este caso del viaje. Tenemos uno inicial en la Tierra, un segundo en el cielo, un tercero en el centro de la galaxia y un cuarto en el centro del universo, que Teotihuacán fue diseñado precisamente para poder enseñar el viaje de reconexión de estos soles. Cuando vamos reconectando energéticamente la energía y la sabiduría de cada sol del universo, entonces podemos llegar a convertirnos en seres universales, seres energéticos, que es realmente nuestro nivel más alto de conocimiento y de experiencia en este universo.
Pero hay algo más interesante. Después de atravesar o permanecer en el sol central del universo, hay un gran espejo, un océano inmenso de oscuridad que también hay que atravesar para poder entender entonces la existencia de otros universos. Esos universos que nosotros no alcanzamos a entender y a percibir, porque nuestra materia y nuestra capacidad de conocimiento está limitada. Entonces tenemos nosotros que transformar la energía de nuestro ser en un cuerpo hecho de sonido, de música. Y al ser seres musicales, que es algo muy difícil de entender y aceptar, pero es la esencia de todas nuestras enseñanzas y nuestra preparación inconsciente para ese viaje. Nosotros somos en esencia música, somos sonido. Vibración. Ese sonido, ese cuerpo hecho de sonido, vibración, puede atravesar ese gran espejo, ¿sí? Nosotros atravesamos ese gran espejo y podemos experimentar regiones puramente espirituales de una vibración muy alta. Si este proceso nos permite entender muchas de las cosas del por qué y para qué somos y existimos aquí en la Tierra, venimos a aprender todos estos procesos. Y solamente se puede experimentar estando en la Tierra. Porque podemos atrevernos a decir que la ubicación del Sol en donde está la Tierra es el corazón del universo. Entonces, vean esa correlación energética de las estructuras del universo y por qué es tan importante permanecer en la Tierra. Aprovechar la oportunidad de que estamos en la Tierra para poder tratar de anhelar, realizar ese proceso, ¿sí?, de reconexión energética con el universo. Ya no es solamente conectar con la Tierra o conectar con el Sol, sino hay que conectar con el centro del universo y ir más allá todavía. Es una forma mucho más amplia de entender este proceso de la existencia. Es mucho más sencillo, pero desgraciadamente nos hemos complicado con tantos conceptos y sobre todo con estos conceptos que desgraciadamente en esta transculturización se le ha deformado, o sea, podríamos llamarle, ha dormido, ¿no?, esta parte de enseñanza, porque jamás se ha perdido. Hay muchas personas que he escuchado que pues dicen que la sabiduría de México está dormida o está muerta, etc. Pero estamos hoy por hoy viviendo un momento de transformación en donde cada vez la sabiduría ancestral está emergiendo, está aportando ese nuevo ciclo. También estamos atravesando ese espejo de obsidiana, estamos llegando a este momento de atravesar ese espejo humeante. El espejo humeante sería una forma de representar, por un lado, la ignorancia. ¿Sí? Es decir, nos reflejamos, pero no nos vemos con claridad. ¿Sí? Sabemos que existimos y que existe un reflejo de nosotros mismos en un nivel superior, pero hay un humo que no nos permite reconocer lo que somos. Si lo queremos llevar al entendimiento de lo que realmente somos, la mayoría de nosotros creemos que somos solamente el cuerpo. Y al creer que somos solamente el cuerpo físico, nos limitamos al ser. Creemos que cuando el cuerpo físico tenga que ser abandonado, nosotros también nos perderemos, porque seguimos pensando que somos el cuerpo físico. Nosotros por lo menos tenemos 5 cuerpos, ¿sí? Y están relacionados con la vibración energética de los 5 soles. Cuando permanecemos en la Tierra tenemos un cuerpo físico, que nosotros no vemos, que en realidad es una proyección de la luz que está en una transformación continua. En realidad, cuando nacemos entramos en un proceso de autodestrucción. ¿Sí? El espejo de este primer sol es lo que le llamamos la muerte. Entonces, por eso es que los toltecas tenían que relacionar también de alguna manera qué es la muerte. Los toltecas hablaban mucho acerca de la muerte, y nuestras culturas, inclusive hasta en la actualidad, enaltecen mucho el celebrar a la muerte. Celebrar a la muerte significa atravesar el espejo con éxito, ¿sí? Entonces atravesamos esa muerte que es el espejo oscuro, en donde nosotros tenemos que dejar esta forma, dejamos estos pequeños
espejos de los ojos físicos, y entonces vemos un espejo de oscuridad donde nos permite resumir las vivencias más importantes, este proceso de poder recapitular lo más importante del aprendizaje, lo entregamos en ese momento al espejo, que es un condensador de información, y nosotros podemos ahí redirigir la existencia que sigue. En la mayoría de los casos, como no tuvimos experiencia y conocimiento suficiente, queremos regresar, ni siquiera atravesamos el espejo de la muerte. Lo que pasa es que nosotros resumimos una forma de existencia y luego queremos por nuestro deseo regresar a la tierra nuevamente, casi en el mismo proceso en el que estábamos, ¿sí? Entonces es claro que esto diría, bueno, entonces ¿seguimos viviendo después de la muerte? Sí. La muerte solamente es un primer espejo que hay que atravesar, ¿sí? Y hay otras formas de morir todavía. Cada sol tiene una forma de trascender, de continuar, y cada forma de muerte, ya sea física, energética, mental, emocional, ¿sí? O inclusive espiritual, ¿sí? Porque cuando abandonamos este universo también tenemos una muerte y una forma de renacimiento, y entonces todos esos procesos de muerte son espejos. Por eso el espejo de Tezcatlipoca está relacionado también con el enfrentar a la muerte. Pero ya cuando se experimenta, la muerte deja de ser ese mito de que es algo negativo, de que es algo oscuro, porque entonces surge una experiencia liberadora. Entonces, lamentablemente no podemos regresar y poderles informar, miren, atravesamos este espejo y seguimos existiendo, salvo quienes lo hacen conscientemente a través de un proceso de trabajo, o quienes tienen la posibilidad de vivirlo y regresar. Pero hay formas todavía más simples de morir. Todos los días en la noche, cuando estamos en el sueño profundo, todos morimos a esta realidad y atravesamos el espejo, pero es inconsciente, no lo recordamos. Nosotros salimos en el sueño profundo, atravesamos la luna y el espejo y viajamos a la fuente original de la vida del universo y regresamos. Es en un tiempo que no se puede medir, aquí en la Tierra son instantes, pero todos en el sueño profundo morimos y volvemos a nacer. Por eso es que cada día es un nuevo nacimiento y una nueva oportunidad. De ahí que los toltecas encontraron que también el ir a la escuela de los sueños era muy importante, poder crear con un cuerpo energético experiencias y realidades que podían también traer aquí al mundo material y también podían tener un efecto transformador. Entonces no hay gran misterio. Podían utilizar técnicas y conocimientos de la Tierra, pero aplicadas en un nivel superior de energía, y poder de allá traer el poder y las capacidades que aquí no tenemos. Porque en los sueños, el cuerpo del sueño sí tiene la posibilidad de hacer muchas cosas que no podemos con el cuerpo físico. Crear realidades, inducirlas, transformarlas. Podemos volar, podemos morir y volver a nacer. Tenemos muchas capacidades allá. Podemos crear, podemos encontrar respuestas. Muchas cosas que aquí no se pueden por las limitaciones energéticas, allá sí las podemos hacer. Entonces, los toltecas que trabajaban en esa escuela de los sueños, ¿sí? Trabajaban con su nahual, es decir, con su cuerpo energético en el mundo de los sueños, en donde también es una escuela de gran conocimiento, ¿sí? Nosotros desaprendimos, no nos lo han enseñado, perdemos la tercera parte de nuestra vida en el sueño sin tener la posibilidad de utilizarlo como una herramienta de trabajo, de aprendizaje y transformación. Entonces, el sueño también es la representación del espejo de obsidiana. Y todos estos conocimientos que son ancestrales hoy vuelven, hoy se están retomando, hoy toda esta sabiduría rompe completamente ese silencio, pero siempre nos ha acompañado, porque surgen también un acompañamiento de esos maestros, de maestros que van surgiendo en la vida cotidiana. ¿Ha tenido estos encuentros con estos otros maestros que le han hablado acerca de este conocimiento de la impermanencia, hasta se podría llamar así? Es algo muy, muy curioso porque se parece mucho al budismo, ¿no? Es decir, los budistas pueden ser toltecas cuando hablamos en este sentido de la muerte. La impermanencia
ya no es tener miedo, es ir más allá con una conciencia de mayor expansión. Cuando relacionamos el conocimiento y queremos hermanar y abrazar toda la sabiduría de los corazones humanos, nos damos cuenta fácilmente que las formas de ser, las formas de aprender, las prácticas son muy semejantes en una parte del mundo a otra parte del mundo. Cambian nada más los nombres y el tiempo histórico en que se manifiestan, pero las mismas preguntas que nos hacemos aquí se las hacen en cualquier otra parte del mundo. Por eso es que nosotros podemos entender que esta forma de enseñanza tolteca se lleva al nivel del artista del espíritu. Se cuestiona un poquito, artesano es el que está con las manos construyendo y está en ese proceso de transformación activa. Cuando después logra obras maestras, ¿no?, que reflejan esa perfección y esa grandeza, entonces es admirable, es decir, cómo se logra en una piedra, ¿sí?, representar al espíritu. Entonces se terminan muchos cuestionamientos, porque aún en las piedras está el gran espíritu y la energía misma de la vida, solamente que hay que entender que hay diferencias de niveles vibracionales, de espacios y tiempos. Pero cuando nosotros empezamos a acercarnos al corazón de la enseñanza, encontramos que en todas partes siempre se retorna al origen de los principios. Una de las cosas es que primero aprendemos mirando hacia afuera, luego aprendemos mirando hacia adentro, ¿sí? Ese es el tonal y ese es el nahual. En otras filosofías se entiende perfectamente, les han dado sus nombres culturales, y ese lado activo masculino y femenino, es el lado activo del cielo y la tierra, es el lado activo de la luz y la sombra. ¿Sí? Pero en la enseñanza tolteca hay algo maravilloso, el concepto del espejo, porque el concepto del espejo establece que hay un lado, ¿sí?, femenino y un lado masculino, pero el espejo hace que el lado masculino tenga un lado femenino y el lado femenino un lado masculino. Y cuando los dos se encuentran en el espejo, cuando la luz abraza su oscuridad y la oscuridad abraza su luz, entonces retornan a un punto central de movimiento en equilibrio, donde el corazón de esa esfera energética es la verdad. Entonces ya no hay esa dualidad constante de enfrentamientos y rupturas, ya no hay la violencia, ya no hay esta actividad de destrucción, sino viene el abrazo, ese abrazo tolteca, ¿no? Es decir, abrazo a mi sombra, abrazo la oscuridad que me sostiene, que es también mi maestra, abrazo a la muerte porque es parte de la vida. Y entonces se encuentran en el espejo. ¿Qué es entonces lo que somos? Nosotros somos la permanencia infinita, ¿sí?, de ese espejo que refleja la dualidad, y la dualidad misma se refleja en un espejo consecuente, y así se estabiliza y se equilibra en un momento de perfección, donde inclusive las formas del tiempo se presentan en un momento de eternidad, por decirlo así, y entonces nosotros reconocemos lo que somos, seres, ¿sí?, de un corazón energético infinito. Entonces eso es lo que somos. No somos el cuerpo masculino o el cuerpo femenino, no somos solamente los habitantes de la tierra, no solamente somos del linaje solar, no solamente somos principio y vida del origen del universo, somos todavía seres altamente espirituales, ¿sí?, que debemos recuperar la experiencia de ese origen primordial de la vida. Somos la vida en plenitud, somos la totalidad del ser. Entonces es muy complejo en palabras limitar concepciones que solamente deben de experimentarse, ¿sí? Por eso es que el cuerpo se queda en su espejo, la mente se queda en su espejo, el alma se queda en su espejo, el espíritu se queda y atraviesa un espejo en forma de armoniosa de sonido primordial. Y entonces hay todavía cosas más hermosas, indescriptibles para la mente. Nosotros somos todo eso, lo somos. Por eso la gran oportunidad de estar en la tierra para poder reconectar con los 5 soles. Ese sería uno de los mensajes
más importantes de los toltecas. No conformarnos con el sol de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es solamente una parte de nuestro ser. No conectarnos con el linaje solar, no conectarnos con el linaje estelar, no conectarnos con el linaje universal. Somos todavía una totalidad inmensa de espíritu, de energía maravillosa. Entonces los toltecas experimentaron eso. ¿Y cómo lo podían dejar plasmado? Pues a través de esas esculturas magníficas, a través de ese simbolismo, que cómo una mariposa puede representar esa plenitud de la totalidad. Es hermoso, ¿sí? Es magistral, es bellísimo. Entonces tenemos símbolos que son sencillos en su estructura, pero que enseñan, ¿sí?, lo extraordinario. ¿Sí? Entonces tenemos estos símbolos toltecas mayas, donde están las 4 mariposas en movimiento de su corazón. El corazón unificado de las 4 mariposas, ¿sí?, te están hablando de lo que somos. Somos una verdad intangible, eterna, infinita. Sin meternos en la terminología de que si somos dioses o no, que si somos Dios o no. Sí, sí somos el gran espíritu soñando en la tierra, en un espacio maravilloso. Entonces, tenemos que llevar el interés de nuestro ser a esos niveles que no son altos. Es una herencia natural, es nuestra naturaleza, es nuestra herencia y es de todos. Entonces no se puede ser exclusivo de los toltecas, ¿no? Porque entonces distorsionaríamos lo que significa, ¿sí? Es simplemente el conocimiento claro de lo que somos y de lo que estamos en proceso de recuperar. Entonces tenemos un tiempo maravilloso en donde tenemos toda la información, ¿sí?, suficiente para poder experimentarlo. ¿De qué depende? De la intensidad de tu anhelo. Si tu anhelo es intenso, a un nivel muy, muy, muy profundo y elevado, entonces todas las realidades se manifiestan. Pero si tu anhelo es muy pequeñito y solamente quieres seguir soñando que eres un cuerpo finito, pues eres un cuerpo finito. Pero si tu sueño se agiganta como un tolteca, ¿no?, se acrecenta, ¿sí?, y entonces se potencializa, y entonces primero te transformas en un gigante, y después de un gigante te transformas en el universo mismo, y después del universo mismo te transformas en otros multiuniversos, ¿sí?, o multiversos, que ahora le llamamos así, que es la totalidad de la creación. Nosotros somos precisamente un modelo a escala de la creación. Por eso es que la enseñanza proviene del cuerpo, de la observación del cuerpo, tanto del cuerpo externo como del cuerpo interno. Así los toltecas en Tula estudiaron y analizaron las formas de lo que permanece, que es el esqueleto, ¿no? Los huesos son lo que permanecen más tiempo en la tierra de lo que fuimos. Y entonces los huesos son una representación precisamente de mariposas blancas que tienen un proceso, ¿sí?, de accionar, de generar, de experimentar, de reconocer y de retornar. De ahí el simbolismo de Quetzalcóatl, ¿sí? La ascensión esta es una serpiente que es el conocimiento de la tierra, que busca el conocimiento del cielo, se unifica y entonces tiene la posibilidad o de elevarse a un nivel puramente espiritual o de obtener un conocimiento útil para los demás y regresar y mostrarlo. Entonces esos seres llamados Quetzalcóatl eran maestros instructores que en base a su experiencia decidían por ese término que le llamamos amor, es un amor sublime, un amor de decir lo que yo he experimentado esta grandeza, pero tengo el anhelo de compartirlo con otros, ¿sí? Entonces es así, y en toda la humanidad ha habido esos Quetzalcóatl y esos toltecas, todos cada uno en su momento. Desafortunadamente lo hemos llevado a nivel de escuelas herméticas, lo hemos llevado a nivel de religiones, lo hemos llevado a niveles en donde pues es difícil participar. El tolteca dice, tu templo es tu propio corazón. Los toltecas realmente, ahí podemos entender esa enseñanza de realmente eran hombres y mujeres sabios
porque sabían dialogar con su corazón verdadero. Entonces, dialogar con el corazón verdadero es la experiencia del espíritu, ¿sí? Dejando a un lado todos los conceptos. Entonces, un tolteca, por ejemplo, pues solamente habla de lo que vive, de lo que experimenta, no de lo que lee o de lo que le han enseñado. Tiene que experimentarlo. Para poderlo compartir, lo tiene que experimentar. ¿Sí? Si tú tienes la posibilidad de hablar de un viaje a través del universo, busca la experiencia de ese viaje para que entonces puedas comprobar que es real, que los 5 soles son los centros biomagnéticos del universo y que están en constante movimiento y que mueven todo lo que existe. Nosotros somos parte de eso. ¿Sí? ¿Qué tan conscientes queremos ser de ello y qué tanto queremos experimentar? Entonces, es muy hermoso. Es el momento de quitar toda esta parte de distorsión de la enseñanza. Y es el tiempo también de unificación. Las 4 grandes humanidades del mundo se pueden concentrar en un solo corazón. Sí, México tiene esa cualidad, el continente americano tiene esa cualidad de que han migrado en sus procesos todas las razas humanas y aquí han tenido esa posibilidad de fusionarse. Entonces, todos somos todos. ¿Sí? Es una forma de decir, basta de barreras, basta de límites, basta de lo que nos ha separado. Exactamente. ¿Sí? Es el momento de consolidarnos no solamente como una sola unidad humana de seres que somos responsables de la vida en la Tierra, pero también nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí?, de volver de nuevo nuestro ser a un nivel universal. Estamos encontrando hoy por hoy lo similar en lo diferente, o tal vez no haya diferencias, ¿no? Pero entonces podríamos comprender, abuelo, que este momento tan importante que está viviendo la humanidad, porque hoy estamos con muchos aspectos, ¿no?, emocionales, sentimentales, de muchos pensamientos, con lo que está ocurriendo a nivel planetario en cuestión de este fenómeno de la salud, ¿no?, para no entrar como en esos conceptos. Pero podríamos decir que estamos en un momento crucial de estar atravesando ese espejo de obsidiana. ¿Estamos teniendo esa oportunidad? Sí, es real. También los procesos energéticos tienen sus propios ciclos. La percepción de las realidades se puede entender de varias formas. Dentro de las concepciones espaciales del tiempo, los toltecas encontraron que hay 4 formas de tiempo y uno central. El central es eternidad. Las otras 4 direcciones del tiempo son distintas, se manifiestan en forma lineal, ondulatoria, cíclica, ¿sí?, y concéntrica. Entonces, estas formas de realidades existen al mismo tiempo. No logramos entenderlo porque nosotros tenemos una pequeña formación del tiempo lineal. Entendemos que el tiempo es pasado, presente y futuro. Esa es la forma lineal del tiempo. Nosotros tenemos que ahora ampliar esta capacidad de entendimiento para poder entender qué significa. Ahora, el tiempo que vivimos sí coincide con un tiempo cíclico de las formas y no es solamente en la Tierra, también es en la galaxia y en el universo. Hay procesos de transformación y muchas veces nosotros al no tener la conciencia de lo que somos, nos dejamos llevar por esos procesos naturales de transformación. Efectivamente, el sistema solar está entrando en otro nivel de vibración en donde los soles, las estrellas, los corazones, la vida en la Tierra que vibra de esa manera permanecerá y si no tendrá que ir a otra región del universo. Entonces no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que nos da un poco de miedo ese proceso de cambio y la mayoría estamos muy apegados a la Tierra porque nuestra concepción es terrenal, es terrestre, es del cuerpo. Entonces tenemos que entender que tenemos otros cuerpos energéticos. ¿Sí? De esa manera ya el temor al cambio no va a existir, el miedo va a desaparecer, podemos entender las cosas tal y como son.
¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque se habla mucho de tener el miedo a la muerte. Es tiempo de saber que la muerte es solamente atravesar un espejo vibracional, ¿sí? Para poder continuar existiendo de una manera más hermosa. No hay un proceso inverso, ¿sí? Estamos en ese proceso ascendente de la espiral del tiempo, ¿sí? Entonces no hay tal como ir hacia abajo. En el proceso evolutivo del universo está en un proceso ascendente de manera espiral. Entonces nosotros vemos reflejado, y si me lo permites puedo compartir unas palabras del último guía espiritual y soberano de esta gran cultura azteca de Cuauhtémoc, y van a ver qué actuales son sus palabras de lo que estamos viviendo también en este proceso de transformación, porque cumplimos exactamente 500 años de un encuentro de culturas del pasado en donde se descubrió un nuevo mundo, y eso significa una nueva forma de ser, ¿sí? Dejando a un lado la parte histórica y demás, es simplemente el proceso de transformación, en donde todos participamos, consciente e inconscientemente, y son los procesos de la vida. Entonces, así como hubo una renovación de las culturas hace 500 años, donde muchas energías actuaron, muchas de ellas no visibles, la humanidad está viviendo un proceso semejante, ¿sí? Hay muchas fuerzas y energías no visibles, que no es tan importante saber qué tipo de energías son, sino el resultado, el por qué están sucediendo. Y entonces nos obliga a ir hacia el interior y reflexionar sobre la fragilidad de la vida material, ¿sí? Y el reencuentro del espíritu. Pues estamos siendo de alguna manera motivados y obligados a ir al interior, reconocer que somos más que la vida en el cuerpo, que la muerte está siempre ahí como un proceso de transformación, y que debemos de tener una forma de ser en esa experiencia. No vamos a morir en la ignorancia, en el dolor, en el sufrimiento y en el miedo. Podemos morir con conciencia del ser, que eso es lo que valdría la pena compartir en estos tiempos. Porque se está cumpliendo ese ciclo, se está cerrando para aperturar uno mayor en estas palabras que nos va a compartir. Claro que sí. Estamos compartiendo enseñanzas que en esencia son toltecas, y miren estas palabras tan hermosas, que la enseñanza tolteca tuvo que ser resguardada en la poesía, en las esculturas, en las danzas, en los bordados, en la tradición oral, en las historias, porque era una forma de permanecer. Tenemos estas palabras que nos hicieron el favor de compartir, y que lo tenemos como el sol que desciende. El sol que desciende, y dice así: nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá. En completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté y en la mansión del silencio permanezca, todos pronto reunámonos, estrechémonos, protejámonos, vayamos al centro de nuestro ser y ahí permanezcamos ocultos solo durante un tiempo. Todo lo que nuestro corazón ama, todo lo que sabemos es un gran tesoro. Ocultémoslo de la oscuridad. Mientras permanezcamos en este periodo, destruyamos nuestros recintos, destruyamos todo aquello que nos llevó por el camino equivocado. Reconozcamos nuestros errores, permanezcamos en el silencio, que nuestros hogares nos resguarden, que nuestros caminos queden abandonados solo por un tiempo. Permanezcamos en silencio hasta que salga nuestro nuevo sol, y ahí en el interior de nuestro ser reconozcamos cuán buena ha sido nuestra amada Madre Tierra. Reconozcamos su amparo y protección.
el de nuestros destinos, de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Recuperemos para ella nuestro gran respeto, nuestro buen comportamiento, así como fue enseñado por nuestras abuelas y nuestros abuelos de gran corazón resplandeciente. Ellos sembraron en nuestro ser el cómo amarla y venerarla, y nos pidieron enseñarlo a nuestros pueblos y a nuestros hijos. Despertemos en el silencio, que ahí estamos habitando, que nuestro nuevo sol se acerca, y en nuestros corazones se levantará y alcanzará fuerza. Salgamos de la oscuridad muy juntos, de la ignorancia y de la muerte, en este nuevo amanecer, amando a la tierra, siguiendo la luz del sol, que para bien disipará la oscuridad y realizará su gran destino. Sol que desciende, palabras del último emperador de los aztecas, Cuauhtémoc. Son palabras de un ser que en su momento era un joven de 30 años y que está hablando precisamente de este proceso de transformación. Entonces, la humanidad ha tenido un proceso quizá de 5.000 años de estas energías donde se nos negó la posibilidad de saber lo que somos. Es el tiempo de un nuevo sol. Y aquí está, son palabras que son de nuestros guías, que son de nuestros maestros, que habitan en nuestro propio corazón. Entonces vean ustedes la actualidad de estas palabras como si fueran de hoy, para hoy, en este tiempo. ¿Sí? Entonces ahí es donde dice, son seres atemporales, son seres que conocen, ¿sí?, la naturaleza humana, el corazón humano y los procesos cíclicos. Tenemos la gran oportunidad de que en este proceso de transformación nosotros podamos redirigir con el corazón un nuevo destino y construir un nuevo sol. Sí, es una forma de ser nueva, donde tenemos nosotros que abrazar el lado oscuro de nuestro ser, mantener el equilibrio de las formas y reflejar ese equilibrio. Entonces, no somos más ya algo distinto o diferente. ¿Sí? Todos los corazones somos un solo corazón. ¿Sí? Somos el corazón de la tierra. Y el corazón de la tierra anhela el corazón del sol. Abuelo, pues se nos va acabando este tiempo, mejor dicho. ¿Y qué es lo que podríamos agregar? Realmente le agradezco mucho su hospitalidad y todo lo que nos ha compartido a lo largo de esta charla. ¿Qué es lo que podríamos agregar para estos tiempos? Importante es reconocer que somos algo maravilloso y que la vida y la muerte son la continuidad de uno del otro y que nosotros debemos todos atravesar ese espejo al que le llamamos muerte. Podemos convertir esa experiencia en algo consciente y maravilloso. Eliminar de alguna manera ya el tiempo del pasado donde esto nos provocaba miedo, nos generaba incertidumbre. Somos seres infinitos de una energía que siempre permanece. Estamos soñando un tiempo específico con un cuerpo específico al cual tenemos que dejar de manera amorosa y poder continuar nuestro aprendizaje de la vida. Nosotros podemos compartir la enseñanza con todos, si es posible, aquellos que les gusta reconocer en los símbolos el significado, aquellos que tienen sus propias disciplinas y su búsqueda, pero algo importantísimo, ser honesto con uno mismo. Todo lo que hagamos, cualquier actividad que hagamos, llevemos nuestra intención al corazón, hagámoslo con el corazón. Eso significa activar lo que somos en el nivel más elevado. ¿Sí? Cualquier actividad que hagamos, seamos precisamente como los niños que en el momento de su juego se concentran de tal manera que su universo es esa alegría, esa experiencia.
Pueden caerse y levantarse, llorarán por un momento, pero seguirán jugando. Nosotros, esa forma de ser es un símbolo, es una metáfora, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, de otra manera seguiremos atrapados en la ignorancia y en el miedo. Entonces, convirtamos el miedo en nuestro aliado, hagamos de la muerte una maestra que nos enseña lo valioso que es la vida y vivamos conectados al corazón. ¿Cómo podemos entrar en contacto con usted, con Casa Tolteca? Sí, a partir de hace poco tiempo hemos, junto con Elizabeth, que ella maravillosa está en mi vida, ha contribuido mucho a compartir esta enseñanza a través de una página que se llama Sanse Yolo, es el corazón tolteca, donde nosotros estamos compartiendo a través de la poesía, a la manera de los toltecas, de los maestros, y enseñanzas toltecas generales para que se puedan, todos los que deseen decir, bueno, yo quiero saber, quiero cada poema y cada enseñanza, la pueden leer, la pueden estudiar en casa y hagan que se lleve al corazón esa enseñanza y verán cómo recuperarán esa memoria de una manera natural y hermosa. Cada poema es un mensaje de nuestros abuelos, de nuestras abuelas de gran conocimiento. Esta enseñanza es del corazón humano, pertenece a todos, proviene del corazón y es para el corazón. Entonces es una manera muy práctica de poder recibir enseñanza, conocimiento y sobre todo el tomar la decisión de hacerlo en uno mismo. ¿Sí? La página de Sanse Yolo está disponible, apenas tiene 3 meses de haberse creado para poder compartir toda esta información y que es algo que también quisiéramos dar un ejemplo de lo que podemos leer y estudiar ahí. Por favor. Sí. Seamos perceptivos para que nosotros tengamos esa disposición del corazón y llegue esta energía a nuestro corazón y sea transformadora. Esta enseñanza se llama Tiempo Nuevo y dice así: dialoguemos todos en armonía, como al inicio de los tiempos, junto a la creadora de los días, la de la falda de serpientes entrelazadas, la madre de todos los dioses de nuestros abuelos, la madre de todas las estrellas del cielo, la fuente creadora de todas las formas, el hermoso misterio del espejo intangible, donde se reflejan los niveles celestiales, fuente del amor entre el sol y la tierra, donde se forman los rostros verdaderos, hogar donde habitan los corazones, y Huicatl Inyolotl, donde se origina el tiempo y los días, como flechas de fuego atravesándolo todo, como plumas del águila majestuosa, que devora los corazones, todos aquí en la tierra. Elevémonos de nuevo al infinito mar de estrellas, con nuestros rostros verdaderos, con miradas nuevas, en Citlali y Nixtli, sembrando nuestros nuevos campos de hermosas flores, de hermosos colores. ¿Acaso entendemos lo que es un tiempo nuevo? Como un destello de luz en el espejo. ¿Acaso en la tierra el tiempo lo conquista todo? Es en la tierra el hogar del tiempo nuevo. Es el lugar preferido de los dioses. Es el lugar donde todos cierran los ojos. Es aquí donde gobierna el tiempo, pero se reflejan los nuevos días. Aquellos que contemplan la dualidad suprema, el Ometeot original, habitan en la tierra. El tiempo nuevo es el corazón verdadero, corazón de nuestra madre, corazón de nuestro padre. Es el corazón que ha venido a soñar en la tierra por un poco tiempo.
sueña con la ternura, sueña con el misterio. El tiempo y los días se entretejen en un bordado de un vestido de serpientes de luz. Un eterno movimiento se abraza. Las serpientes son el tiempo y los días. El corazón es el tiempo nuevo. Cuatlicuatli, donde se origina el tiempo y los días, como las flechas de fuego que atraviesan todo. Sanseyolo es el lenguaje de un corazón tolteca, es una forma nueva de traer esa sabiduría ancestral de nuestros abuelos. Está impresa en esa palabra maravillosa de la cual tenemos poco y debemos recuperar de nuevo. Y además es muy para nuestro tiempo, ¿sí? De esta manera, pues, es una forma en que podemos estar en comunicación. Cuando ustedes lean estos poemas, esta enseñanza, sentirán un florecer de su corazón, ¿sí? Si mi intensidad, mi anhelo es muy grande, pues florecerá muy rápido y de manera maravillosa. Si mi anhelo es pequeño, pues el avance será pequeño, ¿sí? No es exclusivamente de nosotros, es la esencia de los corazones de nuestros abuelos y de nuestras abuelas de gran sabiduría. Y es para nosotros y es para el mundo entero. Así también podemos encontrar las bases que reflejan esta parte del esplendor de los toltecas en un tiempo hermoso, ¿sí? Y que tiene básicamente que ver con las escuelas de este lugar, ¿sí? Y para terminar, bueno, pues, si me lo permiten, por favor, explicar por qué es esta forma de enseñanza. Nosotros entendemos que cada corazón es un maestro, pero nosotros no hemos conectado con nuestro maestro interior, donde está ahí ese lenguaje espiritual. Sanseyolo significa todos somos un solo corazón. Y es una forma de quitar cualquier limitación para reconocernos en esa forma hermosa del ser. Sanseyolo no es una persona, es un solo corazón en el que habitamos todos. Nos unifica y nos fortalece, nos ayuda a comprender la sabiduría que siempre ha existido en cada uno de nosotros. Todos los corazones somos maestros. La palabra del Gran Espíritu es nuestra herencia natural. La palabra debe florecer y transformarnos en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias por su rostro, por su corazón. Y sin duda pues hemos tenido un gran mensaje, un gran aliento y sobre todo esa parte de la palabra, de la sabiduría ancestral que usted nos ha hecho llegar y seguramente ha tocado muchos corazones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias al corazón de cada uno de los que estamos ahora conectados y que podemos tener esa posibilidad de transmitir a otros lo más hermoso y valioso de nuestros abuelos. Sí, yo les agradezco de esta manera en que los toltecas se saludaban abrazando los dos corazones, el de ustedes y el nuestro, ¿sí? Ometeotl y Tlazocamati. Tlazocamati, y pues esperamos que podamos conversar y tener otras pláticas para poder llegar a más corazones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ometeotl. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto a través de este video y nos estamos encontrando en una nueva cápsula y recuerden que estamos enfrentando una nueva realidad de información. Muchísimas gracias.